Buen día, tarde o noche. Mi nombre es Valentina Corradine del Colegio Gimnasio de Lontanar y hago parte del curso del programa Diploma del Bachillerato Internacional. El siguiente video es una aventura sociológica de la institución de la palabra desde tres fuentes. El libro La construcción social de la realidad, escrito por el sociólogo Peter Berger y el también sociólogo y además filósofo Thomas Lockman. El libro La construcción de la realidad social, escrito por el profesor John Searle, y el curso de lengua y literatura del programa Diploma. La estructura de esta aventura será un breve resumen del sociólogo Peter Berger y del sociólogo y filósofo Thomas Lockman, una síntesis de los capítulos a los cuales haré referencia del libro de estos dos autores, un breve resumen del profesor John Searle, una síntesis del capítulo al cual haré referencia del libro de este autor y para finalizar un análisis comparativo de las síntesis anteriormente expuestas relacionándolas con el curso de lengua y literatura a manera de conclusión. Del libro La construcción social de la realidad, los autores Peter Berger, sociólogo de la Warner College University y de la New Institute for Social Research de Nueva York, con Thomas Lockman, graduado de la Universidad de Viena, Innsbruck, filósofo con maestría en sociología de la New Institute for Social Research de Nueva York, proponen en el capítulo 1, parte 2, y en el capítulo 2, parte 1 y parte 2 que el lenguaje existe como un mediador, en tanto que la relación entre las ideas y el producto social siempre es dialéctica. En otras palabras, la relación entre el hombre, el productor, y el mundo social, el producto, es y seguirá siendo dialéctica. De esta manera se crean mecanismos conceptuales para la continuación de estos universos, los cuales son dichas relaciones. Solamente el sujeto A y el sujeto B podrán conocer lo que ellos mismos han construido. De esta manera, esta relación entre el sujeto A y el B, para comprender su dialéctica, su lenguaje, será esencial comprender su vida cotidiana, la cual por sobre todo es vida con el lenguaje y por medio de él. Seguido de esto, de la aclaración sobre el lenguaje en los universos de la vida, el sociólogo Peter Berger y el sociólogo y filósofo Thomas Lockman definen la institucionalización de las cosas desde el producto social como un producto humano. Argumentan que el humano vive en un mundo abierto a comparación con los otros animales que viven en mundos cerrados debido a sus limitantes biológicos naturales. En estos mundos abiertos, el humano se interrelaciona con su ambiente, el cual está determinado por un orden social y cultural específico que permite la interacción social. El hombre en conjunto crea un ambiente social con la totalidad de las formaciones socioculturales y psicológicas desde la conformación del yo como identidad de un orden social. Este orden social es la creación de la constante externalización del hombre en este mundo abierto en el cual se desarrolla. Esta actividad humana, como toda actividad humana, está sujeta al hábito. Y toda tipificación de este hábito crea instituciones que implican una historicidad y control. Tienen historia de la cual son producto, que en este caso sería la repetición y la memoria de esta repetición, y por lo tanto controlan el comportamiento humano, creando pautas específicas que lo encaminan en una dirección específica. Todo conglomerado de instituciones crea sociedades, mundos sociales los cuales necesitan de una legitimación que les proporcione una validez, una razón y un sentido plausible para creer en ellas. Del libro La construcción de la realidad social, el autor John Searle, profesor de la Universidad de Berkeley, el cual es considerado como uno de los más inminentes en la filosofía del lenguaje, propone en el capítulo 3 que el lenguaje constituye los hechos institucionales, ya que finalmente las palabras u otros símbolos son parcialmente constitutivos de los hechos. Un ejemplo es que el lenguaje es independiente de la institución del dinero o del matrimonio, pero no al revés. La institución del dinero y del matrimonio dependen del lenguaje. Cada institución necesita unos símbolos lingüísticos específicos de dicha institución. Por ejemplo, en el dinero,
Se necesita de una representación simbólica para cada pieza darle un valor. Y ahí es cuando las circunstancias pasan a ser una necesidad de lógica, la cual conlleva a unos mecanismos simbólicos o conceptuales que le hacen perdurar en la existencia. Y son estos mecanismos conceptuales o simbólicos los que pueden ir más allá de ellos mismos. Por ejemplo, el caso de un anillo. Un anillo puede pasar de ser una pieza de metal a ser la representación de la unión de dos personas. Y es ahí cuando el concepto de hecho dependiente e independiente del lenguaje de John Sarlé, del profesor John Sarlé, tiene cabida. Porque en el caso del anillo, un hecho independiente del lenguaje sería que el anillo tuviese diamantes. Un hecho dependiente del lenguaje sería que el anillo representara esa unión. Retomando lo de los hechos institucionales, estos necesitan de una validez. ¿Por qué? Porque si yo no creo en ellos, el anillo, por ejemplo, seguirá siendo una simple pieza de metal. En conclusión, John Sarlé dice que estos símbolos, estos mecanismos conceptuales, no crean realidades, sino crean la posibilidad de referirse a una realidad. Ahora es el turno para el análisis comparativo de las síntesis ya expuestas con los temas de la clase de lengua y literatura. En ambas perspectivas de ambos libros es posible ver al lenguaje como un intermediario en lo que aún no es real y lo que es real. De esta manera, el lenguaje crea unos mecanismos simbólicos y conceptuales para cada institución específica. Crea las instituciones, que desde el sociólogo Peter Berger y el sociólogo y filósofo Thomas Lockman, la realidad de la vida, que por sobre todo es vida con el lenguaje y por medio de él. Esto puede verse profundamente relacionado con el poema El Golem de Jorge Luis Borges, en donde no es hasta que se hace uso del lenguaje que el golem adquiere existencia y se convierte en algo real. Seguido de esto, se puede notar que los tres autores hacen referencia a un proceso de legitimación de los símbolos, en donde si no se creen estos símbolos, ellos no adquieren la capacidad para ir más allá de ellos mismos. Desde Van Dyck, la cognición social es necesariamente la interfase teórica y empírica entre el discurso y la dominación. Por lo tanto, el discurso es aquella estructuración simbólica de nuestro lenguaje y en la medida en que creemos en este discurso, él adquiere la capacidad para dominarnos y para controlarnos. Por ello es que tenemos la posibilidad de hablar de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque primero también desde Van Dyck, este es el mejor método para transmitir un discurso y dominarnos a nosotros. Desde el sociólogo Peter Berger y el sociólogo y filósofo Thomas Lockman, el ser está sujeto a un orden social, a una interferencia social. Y en este orden de ideas podemos interpretar esta interferencia social como aquellos medios masivos de comunicación, en donde cada vez que nos empiezan a bombardear constantemente, nos crea como individuos, nos crea en la medida en que nuestra identidad es un producto social, de interferencia social. Y para concluir, ¿por qué no hablar de uno de los más grandes pensadores de la época clásica? Aristóteles decía que el humano es un animal político, es un animal social. En este orden de ideas, podríamos decir que el sujeto A es producto de su relación con el sujeto B y con el sujeto C. Pero esta relación la hace a través del lenguaje institucional que él mismo posee. Ahí es cuando podemos vincular el concepto de sociología del lenguaje, en donde el lenguaje afecta e influye en la sociedad, siendo el sujeto A, el sujeto B y el sujeto C productos de sus mismas relaciones.